Poco después el papa arrojó su máscara y se pasó abiertamente a Berengario. Otón apresuróse en enviar su ejército contra Roma. Cuando llegó allí, el papa había abandonado la ciudad. Otón hizo jurar a los romanos que no elegirían papa sin anuencia del emperador o de su sucesor, colocando así al papa de Roma al mismo nivel que los arzobispos germánicos, y convocó después un concilio de prelados alemanes e italianos, en que se censuró la vida poco edificante del papa. La asamblea citó a Juan XII para que se justificara. Al rehusar obedecer al mandato fue depuesto, siendo nombrado pontífice un prelado que gozaba de general estima y que tomó el nombre de León VIII. Hecho esto, Otón se puso en campaña contra Berengario, a quien tomó una tras otra todas sus fortalezas. Berengario fue conducido a Alemania y terminó allí sus días en un convento. Mientras el papa depuesto sublevó al pueblo contra el emperador y consiguió entrar en Roma, su sucesor, León, tuvo que huir, y Juan XII se vengó de sus partidarios azotándolos y mutilándolos bárbaramente. En medio de tales excesos, Juan XII murió de un ataque de apoplejía y, con la protección de Otón, León VIII fue restablecido en sus derechos. Terminada su obra, Otón regresó a Alemania siguiendo la corona imperial. El imperio creado por él tuvo un carácter distinto al de la época carolingia. Para Carlomagno significaba el derecho al dominio universal. Otón el Grande se contentó con el papel de principal defensor de la fe cristiana y el prestigio que la corona imperial daba a su propio país. Ningún monarca de Occidente desde los tiempos de Carlomagno había podido enorgullecerse de un prestigio comparable al que disfrutaba Otón el Grande. Sin embargo, para Alemania no fue ventajoso que su soberano anduviera los 12 últimos años de su vida tan absorbido por la turbulenta situación reinante en Italia, ni que estuviese casi 10 años alejado de su patria. Durante su reinado, la creación de la diócesis de Magdeburgo y Praga revistió una gran importancia. Entre los historiadores alemanes ha sido motivo de polémica juzgar en qué medida aprovechó a sus súbditos el doble objetivo político de Otón. Algunos se preguntan si no hubiera sido preferible que consagrara todas sus fuerzas a la colonización de los territorios eslavos y orientales y abandonara el sueño de un nuevo imperio romano. Otón II, la proyección italiana. En 973 Otón murió inesperadamente, apenas a la edad de 61 años. El recuerdo de su prudencia, su justicia y su claro juicio vivirán eternamente, escribe Wittikin. Su hijo Otón II, Ludolfo había muerto antes que su padre, fue elegido sucesor. Otón II solo tenía 18 años, pero desde tiempo atrás dedicaba sus energías al servicio del imperio. Durante las largas ausencias de su padre, retenido por los asuntos italianos, el príncipe gobernó a menudo, tarea que le permitió demostrar notables cualidades, por desgracias malogradas por su complejo de superioridad. Tanto en política interior como en exterior, Otón II continuó la obra paterna y defendió el imperio contra eslavos y normandos. Gracias a sus contactos con los bizantinos, Otón el Grande había creado condiciones favorables para una acción común de toda la cristiandad contra los sarracenos. Lleno de ardor combativo, su hijo dirigió sus armas contra estos enemigos de la fe, que se dedicaban a saquear Italia, y los desafió cerca del Golfo de Tarento, no lejos de Crotona. Sedientos de victoria, los alemanes perdieron la prudencia y fueron rodeados por masas de enemigos que los abrumaron. El ejército de Otón fue derrotado por completo. En ignominiosa huida, Otón logró escapar a duras penas con un puñado de hombres. La lucha de los germanos contra los árabes en Italia meridional recuerda a la de los romanos y cartagineses en las mismas tierras. El historiador Leopoldo van Ranke denomina canas germánica la derrota de Otón en Calabria. Los alemanes, considerados en general como guerreros invencibles, sufrieron una derrota aplastante. Los italianos los escarnecieron. Daneses y eslavos volvieron a organizar en las regiones fronterizas alemanas sus expediciones de rapiña y devastación. Otón se dispuso con brío a organizar un nuevo ejército, pero murió a la edad de 28 años antes de haber realizado sus deseos y agotado por el pesar y las preocupaciones. Otón III y el Papa Silvestre. En 983 subió al trono Otón III, hijo menor de Otón II y de Teófana. Durante los 8 primeros años reinó bajo la regencia de su prudentísima madre y después, al morir esta, de su abuela Adelaida. Hasta el 995 Alemania no tuvo años sin guerra contra los eslavos. Otón III cumplió entonces los 15 años de edad y fue en persona a luchar contra ellos. ¿Por qué se prolongaba tanto esta guerra?
Un cronista sajón de la época lo explica por la extraordinaria resistencia física de los eslavos y sus necesidades vitales, en extremo reducidas. Otón se cansó pronto de estériles combates en regiones fronterizas. Sus aspiraciones lo traían a más brillantes aventuras en los países del sur europeo. Para tener las manos libres pactó con sus embarazosos vecinos a condición, así lo cuenta la tradición, de que el Elba fuera considerada como frontera. Después Otón se encaminó a Roma. Su intención era vitalizar el imperio. No hubo posibilidad de ello en los 13 años transcurridos desde la muerte de su padre. Otón, de madre bizantina, fue educado en la antigua cultura y fijó como tarea de su vida sustituir la rudeza sajona por el refinamiento griego. Se consideraba más romano que sajón. El ceremonial afectado y pomposo de Bizancio es el que imperaba en su corte. Para sus ambiciosos planes encontró excelente apoyo en su preceptor y consejero, un francés muy culto que fue papa con el nombre de Silvestre II. Era un sabio muy versado, no solo en literatura clásica y cristiana, sino también en las matemáticas y ciencias naturales de los árabes. Iba siempre, en el sentido estricto de la palabra, a la casa de libros. Sin embargo, no guardaba para él solo los conocimientos que adquiría, ardía en deseos de compartir con los demás los tesoros de la ciencia. Su reputación de maestro se extendía por todo el occidente. Los tres otones le profesaron enorme admiración y escuchaban con el mayor interés sus apasionados discursos. Sus discusiones recordaban los felices tiempos de Alcuino y Carlomagno. Como maestro, Silvestre ejercía gran influencia, procuraba ampliar las estrechas perspectivas de sus discípulos. Los conocimientos que adquirían con él los llevaban después a círculos cada vez más amplios. Entre sus ignorantes contemporáneos provocó admiración sin límites, construyendo órganos a vapor, cuadrantes solares, esferas armiliares y otros instrumentos de astronomía. Los proyectos de dominio universal del joven Otón no provocaban entusiasmo alguno ni entre romanos ni entre alemanes. Todos juzgaban que el joven rey tenía ya demasiada tarea y no estaba en condiciones de realizarlos. Apartó de él a sus propios compatriotas por el desdén que manifestaba a su patria. Los romanos le recompensaron su predilección por la ciudad eterna con levantamientos continuos contra su autoridad. Ya en épocas de Otón el Grande, la aversión del pueblo romano por el bárbaro procedente del otro lado de los Alpes era tal que pudo temer el ser víctima de algún atentado el mismo día de su coronación. En el reinado de Otón III llegaron a asediar al emperador alemán en su propio palacio. Otón residió cierto tiempo en uno de los monasterios de Rávena. Circuló el rumor de que quería hacerse monje. Una nueva rebelión provocada en Roma volvió al emperador al terreno de la realidad. No se trataba ya de proyectos grandiosos de reforma universal. Había llegado el momento de salvar la corona y la propia vida. Al penetrar en el norte de Italia con las fuerzas armadas que Otón había llamado, se dirigió hacia Roma, pero en el campamento que estableciera a las puertas de la ciudad fue acometido por unas fiebres mortales y falleció a poco, 1002. Otón no pudo soportar nunca el clima de los países a los que tanto se aficionara. A ellos se unía su escasa resistencia física, minada por el exceso de ayunos y penitencias que se había impuesto. Este rey joven y capacitado, aunque carente aún de equilibrio, murió en el momento en que la vida iba a enseñarle sin duda que no deben descuidarse los deberes urgentes soñando con espejismos. Otón estaba prometido a una princesa bizantina y su matrimonio estaba a punto de celebrarse. La noticia de la muerte de su prometido la sorprendió en el mismo momento de pisar suelo italiano, y la princesa volvió en el acto a Constantinopla. Los despojos mortales del joven rey pasaron a hombros de soldados al desfiladero del Brenner, siendo llevados a Aquisgrán. Enrique II el Santo. El sucesor de Otón fue su primo, Enrique II, nieto de Enrique de Baviera. Su reinado representó una reacción contra la política romántica de su predecesor que soñaba con la dominación del mundo y que descendió con ella a la tumba. Enrique II se limitó a poner orden en Alemania, defender su país contra las acometidas de los eslavos y restablecer en Italia el prestigio imperial después del daño causado por el sentimentalismo de Otón III, lo que le costó esfuerzos. Fue preciso luchar 20 años para reducir malquerencias de los vasallos más destacados. Pese a todos sus esfuerzos por mantener la unidad imperial, hubo de reconocer el carácter hereditario de los títulos feudales. Ello significaba una grave merma de autoridad que se reveló nefasta para el imperio germánico. Enrique II murió en 1024. Con él se extinguió su dinastía por línea masculina. Durante más de un siglo reinaron en Alemania príncipes de la dinastía sajona, manteniendo en circunstancias muy difíciles en el interior y en el exterior la unidad imperial que hallaban en lamentable estado de descomposición al subir al trono. En realidad, los reyes sajones estructuraron un nuevo imperio sobre las ruinas del antiguo. Su
tarea le fue más fácil, en cierto modo gracias al decidido apoyo del pueblo sajón. Los sajones fueron a su tiempo, incluso un siglo después, el pueblo más importante de Alemania. Apogeo del poder imperial. Conrado II de Franconia. A Enrique II le sucedió Conrado de Franconia, descendiente de Conrado el Rojo, héroe de la batalla de Lech, y Otón el Grande, que fue suegro de Conrado el Rojo. El acceso al trono de la dinastía francona tendría para Alemania notables consecuencias. El centro de gravedad del imperio se trasladaba del norte de Alemania a orillas del Rin. El precursor del linaje, Conrado el Rojo, tuvo su ducado originario en las cercanías de Worms y se extendió luego por ambas orillas del Rin. Cuando la corona pasó a la Casa de Franconia, comenzó a delinearse una escisión entre norte y sur de Alemania, escisión aún hoy evidente en el carácter de la población actual. El primer monarca de la dinastía francona fue hombre de extraordinaria energía, aunque temido por sus repentinas cóleras, era muy popular entre la gente común, porque su justicia se ejercía sin consideración de personas y se mostraba protector caballeresco de los débiles. Con los salteadores de camino se mostró implacable, tratándolos como vulgares malhechores y castigándoles severamente, por muy nobles e influyentes que fueran sus ascendientes. Conrado de Franconia fue una recia personalidad, un monarca en quien sus súbditos podían depositar su confianza. Las lagunas de su escasa educación en letras eran ampliamente compensadas por una clara inteligencia. Era, según se dice, tan fuerte como Sansón y más sabio que Salomón, tanto en los continuos combates que entabló en las fronteras como en su política italiana. Conrado obtuvo excelentes resultados. Incansable, se arrojaba a los puntos amenazados de su imperio del norte a sur y de levante a poniente. También entonces las posesiones al sur de los Alpes costaban mucha sangre alemana y demasiados caían víctimas del caluroso clima meridional y de las epidemias tan comunes en aquel tiempo. Conrado logró una importante adquisición territorial al morir sin heredero el rey de los burgundios, quien, agradecido por la ayuda que los alemanes le prestaron contra sus vasallos rebeldes, legó su reino al emperador germánico. No obstante, Conrado se vio obligado a defender con las armas sus derechos contra las pretensiones francesas. Al adquirir el reino de Borgoña, extenso desde Basilea a Marsella, Alemania podía contar con otra importante vía de comunicación hacia Italia, con la que Borgoña estaba unida por los pasos de los Alpes occidentales, dominando así todos los caminos hacia la península. Lo que para Alemania era beneficio, para Francia representaba una pérdida. Alemania fue durante otros 2 siglos el estado más poderoso de Europa occidental, gracias a la posesión de Borgoña, llave del imperio germánico en el oeste. El conjunto político integrado por Alemania, Borgoña e Italia fue durante siglos la espina dorsal europea. En cuanto al norte, ya no había amenaza. Las expediciones de los vikingos cesaron cuando Escandinavia se convirtió al cristianismo. El poderoso rey danés, Canuto el Grande, reinante a la vez en Dinamarca, Noruega e Inglaterra, pudo ser temible enemigo para Alemania, pero Conrado supo traérselo y convertirlo en fiel aliado. Relaciones amistosas acrecentadas por los esponsales de Enrique, hijo y sucesor de Conrado, con la bella Gunilda, hija del rey Canuto, a quien los alemanes llamaron Cunegunda. La frontera del imperio habíase sosegado también a Levante. Los húngaros se transformaron de hordas salvajes en auténtica nación, baluarte de Europa contra otras mareas humanas procedentes del este. En el reinado de Enrique III, hijo de Conrado, un rey de Hungría rindió vasallaje a este soberano. Polonia, en otro tiempo grave peligro para el imperio, buscó también ayuda y protección junto al emperador. Conrado impuso su autoridad regia e imperial a todos cuantos detentaban poder espiritual o soberano. Ni siquiera Carlomagno hubiera osado permitirse con sus prelados el tono que adoptó con el clero, el primer monarca de la dinastía francona. No le importaban castigar a obispos y arzobispos cuando faltaban a la obediencia debida. En cuanto al Papa, fue un juguete en manos del emperador, y es que los asuntos eclesiásticos despertaban muy poco interés en Conrado.